Bueno, gente, me estoy yendo, sí. Es un día que está muy feo, muy feo. Ya verán ahí detrás de mí. Estoy yendo acá nomás a unas pocas cuadras. Me estoy yendo, este, me estoy yendo a buscar el envío, la primera compra que hice de Amazon. Bueno, ustedes los van a ver en este video. Así que lo que uno hace para ir a buscar la compra en Amazon, ¿no? El transportista me dijo que podía, porque aquí donde yo estoy ahora no hay oficina de DHL acá. Así que bueno, donde estoy te digo que es como para que uses botas de lluvia, más o menos. Más o menos, porque hay un barro. Bueno, acá en esta parte hay pavimento, pero más atrás había barro. Mi primera compra en Amazon y vamos al unboxing. Este nivel de ansiedad estoy manejando. Sí, señor. Señoras y señores, bienvenidos, nuevo video, nuevo unboxing. Y esta vez les tengo primera compra en Amazon. Vamos con el video. Bien, señores, paquete de Amazon. Vamos a proceder a abrirlo, señores. Ya, enseguida. Primera compra en Amazon, señores. Así que espero poder estar haciéndolo bien para ser la primera vez. Disculpen si no lo hago prolijo, pero bueno, es así. A ver. Falta cortar acá un poquito. Eso. Exactamente. ¿Qué hay dentro de esta caja? Miren, señores. Bueno, esto es lo de Amazon. En Argentina el precio de acá del Osmo Mobile 7 es la versión Pro. Aquí, la que tenemos acá. La versión Pro, voy a bajar un poquito la luz. Ahí está. Esta versión está 450, si no me falla el cálculo, 450.000 pesos argentinos. O sea, más del doble me ahorré. Sí, señor. Vamos a dejar la caja por acá y vamos a mostrarle cómo viene esto, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Acá vamos. Perfecto, el frente, la parte trasera, costado, arriba y bueno, y miren, aquí la cintita. Y chachán, chachán. Vamos a sacar todo. Así que así viene cuando lo sacas de la caja. Sí, señor. Así viene. Bueno, muy bello. Qué liviano que se siente. Qué liviano que se siente esto, por favor, señores. Hasta acá fue el unboxing. Y ahora nos vamos a las reseñas y les voy a mostrar todo sobre el Osmo Mobile 7 Pro.
Muy bien, gente. Estoy de nuevo en este pintoresco lugar que en el detrás de cámaras decíamos que una manito de pintura no le haría nada mal. Así que vamos a lo que nos importa, señores. Aquí tengo el Osmo Mobile 7 Pro o 7P. Así que vamos a numerar las características que tiene. Primero voy a nombrar todas las características que tiene. Como verán, lo único que ha cambiado, se ha hecho un poquito más chico acá la pantallita con los modos y todo eso. Y si ven en el lateral izquierdo, van a ver esta rueda, que esta rueda ahora les voy a mostrar todas las funciones que tiene. Por debajo tenemos la rosca de 1/4 para engancharlo a un trípode. Y si no tenés un trípode a mano, por lo menos aquí adentro, en este relieve aquí abajo, tenés este pequeño trípode y tranquilamente lo podés ahí apoyar. No es para que le cargues sobrepeso así, porque te va a durar menos que una galletita de agua en un té hirviendo. O en un café hirviendo. Bien, los motores, obviamente que lo han hecho un poquito más chicos, ¿no? Eso ya otros creadores de contenido, al igual que yo, ya lo han mencionado, así que no voy a repetir lo mismo. Lo que sí voy a recalcar es que aquí, donde va enganchado aquí la abrazadera, ¿no? En la parte de aquí, los modelos anteriores sabían tener para poner un contrapeso. ¿Qué es un contrapeso? Un contrapeso son estos cositos, son estos. Sacar uno de acá. Son estos cositos, ¿no? Como verán, tiene ahí para enganchar más y en la puntita es muy finito. Esto pesa aproximadamente, no, esto pesa exactamente, ya está pesado, recontra pesado, 20 gramos pesa este. El otro 10 y el otro 20, o sea que aquí hay 50 gramos. ¿Para qué servía esto? Porque, por ejemplo, este es el iPhone 16 Pro Max y esto es lo que pesa con la funda. Y esto es lo que pesa sin la funda. Pero bueno, dentro del límite, porque tiene un límite de 300 gramos. Ahí. No sé cómo sería con un celular más grande, como un S24, S25, el Ultra estoy hablando, el más grande, ¿no? Así que antes de comprar este, verifica si es compatible con tu teléfono el tema de, sobre todo, de la abrazadera y que el motorcito aguante, porque hicieron los motores unos milímetros más chicos. Pero creo que fue un retroceso como de 10 casilleros hacia atrás de JI que haya sacado la oportunidad de ponerle el contrapeso por si el celular pesa más de 300 gramos o está cerca de ese límite de peso. El módulo multifuncional. Módulo multifuncional, que es una gran mejoría, es algo que estábamos pidiendo para usar los creadores de contenido como yo, para grabar con la cámara nativa del iPhone o grabar, por ejemplo, con la aplicación que yo generalmente más uso, que es Blackmagic Cam. Tenemos la luz y tenemos la cámara de tracking aquí adelante, ¿no? Tenemos los indicadores de micrófono, el puerto USB-C para conectarlo con el teléfono para poder transferir energía y cargar, y el clip de liberación rápida, botón de poder, botón de vinculación, todo eso está acá, en este pequeño cosito, imantado acá. Ahora vamos a usarlo y aquí está el cablecito. Deslizo, se prende, van a escuchar el sonido pim ese. Voy a tratar de hacerlo acá en el micrófono, a ver si se escucha. Y ahí se prendió. Entonces ahora, como verán, le voy a colocar el teléfono, no le erren. Y ya se balanceó el teléfono. Si quieren ver si está balanceado, vamos a apagarlo. Y hay una forma muy fácil de balancear el teléfono, ¿no? Lo tienen así frente a ustedes y lo van a poner así. Lo van a poner así y se van a fijar a ver si el teléfono lo deslizan y más o menos esto, ahí más o menos queda el teléfono balanceado, ¿no? Imagínate, el teléfono está así, lo pongo ahí, listo. Bueno, señores, aquí estoy, obviamente el trípode
y estoy usando este micrófono inalámbrico. Sugiero que pongan el receptor, que cuando pongan el receptor lo hagan después de que todo el procedimiento de balanceo, calibración del gimbal con el teléfono ya esté hecho. Después, ponen el trípode, enganchan esto, el motor ni se da cuenta, ¡poc! Esto es livianito como una pluma, es plástico, es el receptor. Si quieren la review de este micrófono, está el video, le dejo la tarjetita por acá o por allá, por donde aparezca, ¿no? Así que vamos a un repaso rápido de las aplicaciones. Bueno, tenemos el modo automático manual, la resolución y los efectos glamurosos. Vamos a tener aquí, obviamente que estoy usando la ruedita, como verán acá estoy usando la ruedita para el modo zoom. Si yo aprieto una vez, vamos a cambiar al modo enfoque. Entonces vamos a poder enfocar objetos que tengamos, qué sé yo, más cerca del lente, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos deslizando la rueda. Apretamos otra vez y volvemos al modo zoom. En el modo zoom vamos a ir, yo lo tengo configurado para que vaya lento, para deslizar lento, para que sea algo muy despacio. ¿Sí? Ahí está. Después, ¿qué les vamos a mostrar? Después tenemos aquí, bueno, los 3 puntitos, pero antes de eso vamos a los indicadores de arriba. Indicador de la batería del Osmo, del teléfono, el flash y el modo el que está la ruedita de acción aquí. Ahora está en zoom, o si no cambia modo. El modo de cámara, frontal, y todo eso, todo lo básico. ¿Qué cambió ahora en las últimas versiones? Aquí debajo del botón grabación vamos a tener aumento con doble objetivo. Esto está muy bueno porque esto utiliza las 2 cámaras que están acá atrás para hacer un tracking más preciso dentro de la aplicación de JI mismo. Así que utiliza obviamente los 2 lentes de aquí, supuestamente. Después tenemos captura inteligente, que eso está bueno, 2 personas, una persona pasa arriba, adelante tuyo y todo eso y te sigue capturando vos, o sea, no cambia, muy bueno. Y después lo clásico de siempre, la activación y grabación por gestos y todo lo demás. Ok, vamos a los 3 puntitos aquí, y aquí para ver la media. A los 3 puntitos, vamos a ver. Tenemos todo lo demás, Dolby Vision, Shot Guys, todo eso ya lo hemos visto un montón de veces. El modo del estabilizador, que tenemos seguimiento y paneo, que es seguimiento y paneo, todo eso. Después el segundo modo, que es solo paneo, o sea que no es para arriba, que podés bloquear el estabilizador y hacer todo eso. O este paneo directamente. Ahí está el camarógrafo siempre filmando, siempre fiel ahí. Bueno. Después tenemos, señores, el modo FPP. El modo FPP es que ya sería como una acción, como si fuera un dron que va ahí. A la sombra mía, bueno. Y por último tenemos el spin shot. El spin shot, que es cuando girás el celular de esta forma y tenés unas tomas, la cámara, ¿no? Unas tomas increíbles. Y volvemos al primer modo. Perfecto. Velocidad de seguimiento. Ahora tenemos media, alta y lenta. La calibración del estabilizador, el ajuste horizontal del estabilizador, que eso lo podés ver, estas líneas guías que están acá en la pantalla, las podés ver tranquilamente si está bien colocada la abrazadera. ¿Eh? Y después que le das OK, acá te da como un relojito, obviamente, donde un medidor te da para que ajustes ahí, ¿no? Unos numeritos para que ajustes para allá o para acá el estabilizador. Pero bueno, ahora está bien ajustado y para eso sirve, siempre tengan activadas las líneas guías, la cuadrícula. Por otro lado, el modo de la rueda lateral, zoom, foco manual, o si no también tenés lo apagas si querés y no le das ningún uso. Después, foto y video, velocidad de joystick, control de joystick, velocidad del zoom, obviamente yo lo tengo en el nivel 3, como para que sea cortito y todo eso. Modo de inclinación aumentada, acá como lo verán, pausen y lean. Sonido, indicador de estado de grabación. El indicador de estado de grabación, ¿qué es? Si yo grabo con la aplicación de JI Mimo, aquí ven una lucecita, esto se prende rojo. Muy bien de JI, ¿eh?
pero todavía estoy medio desconcertado por el tema que mencionamos antes del contrapeso. Sigamos. Tras mantener la composición, cuando se habilita el estabilizador sigue el objetivo. Acá se lo dejo para que pausen el video y lo lean. Va. Y sigamos al último con la versión de todo eso. Todo lo demás, inicio rápido. Esto es lo bueno, acopla el dispositivo móvil y accede a la vista de cámara. Si lo tienen activado, cuando ponen el celular se abre la aplicación de JI Mimo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, todos los otros modos ya los tiene, así que hasta ahora es espectacular lo que uso. Pero nos falta esto, así que vamos a salir de la aplicación de JI Mimo. Yo voy a salir de acá y voy a ir a la aplicación de la cámara nativa. Acá abrí la cámara nativa del iPhone y voy a colocar, apuntando hacia mí, esto de cosas, ¿no? Aquí, en este lado, voy a enganchar aquí y van a ver una lucecita roja que prende acá. Entonces voy a cambiar a la cámara frontal. Ahí está. Voy a cambiar a la cámara frontal y lo que vamos a hacer es esto. Voy a mostrar aquí mi mano y ahí me está siguiendo. Para que vean, me voy a parar. Acá me está siguiendo. ¿Ven? Me está siguiendo. Si quiero grabar, le hago el signo paz. 3 segundos. Y ahí está grabando, señores. Ahí está grabando. La velocidad de seguimiento la puede configurar. Te podés ir más lejos si querés. Te podés ir más lejos. A ver, ¿no me perdió o no? Creo que no me perdió. Voy a bajar aquí. Y me sigue siguiendo. Me sigue, sí. Mira todo lo que me sigue. Y gracias al micrófono inalámbrico puedo seguir y ustedes no pierden el audio. Eso es lo bueno que tienen de todo esto. ¿Querés parar de grabar? Listo. Ahí paro de grabar. Yo, por ejemplo, estoy en el medio de la imagen. Le muestro las doble L al dispositivo y si quiero me coloco acá a un costado. Muestro así. Un poco de encuadre y vamos ahí, listo, y ahí me sigue, tardó un poquito pero me sigue. ¿Y qué hago? Estoy en otro encuadre, entonces me puede seguir y mostrando un poco más de todo lo que está filmando por allá. Así que, señores, hasta aquí está bueno. Las luces se las muestro más adelante, la luz de relleno y cómo funciona de noche. Y aquí estamos, señores. Seguimos haciendo las pruebas con el Osmo Mobile 7 Pro y vamos a encender la luz. Tengo el módulo inteligente conectado ahí al Osmo junto con el cable, que lo que me permite es mandar audio. Así que vamos a encender la luz. La luz la encienden apretando la ruedita que también controla el zoom. Así que aquí vamos. Así que ahí está la luz, que la tengo ni muy fría ni muy cálida. Para cambiar eso directamente, ahí aprietan una vez y eso es frío. Y si hago para la ruedita hacia mí, eso es cálido. Por ejemplo, aprieto otra vez y ahí aumento el brillo, ¿no? Eso es el máximo en cálido. Aprieto de nuevo. Aquí es luz fría ya, no tan cálida, y este es el brillo más bajo que hay. Y acá tienen el brillo más alto que hay. Encandila, te digo un poco. Pero bueno, aquí lo bajo. Entonces a mí me gusta tenerlo como, digamos, ahí, perfecto. Y estoy con el seguimiento. Creo que estoy con el seguimiento, no sé, a ver. Si yo giro esto, sí. Estoy con el seguimiento, trato de estar con el seguimiento y tengo el brazo estirado aquí para eso. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo pueden controlar el zoom, obviamente. Cómo pueden controlar el zoom, porque la luz, una vez que la tienen así,
obviamente que está, ahí está el mínimo de brillo y ahí está a lo máximo. Esto es lo máximo que consiguen de brillo. Pero con que esté ahí, un poquito ahí, son varios niveles. Ese es el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 7 niveles de brillo. Se va incrementando en esos niveles. Así que ahora les voy a... ¿Cómo se controla la parte de la luz? Para que vuelvan a tener el control de zoom si tienen que hacerle zoom a alguien. Ok, gente, estoy filmando aquí el campo, el piso. Y voy a prender la luz. Si yo no prendo la luz, lo que pueden hacer con la ruedita del Osmo es acercar y... ¿no? Pueden acercar. Yo el zoom lo tengo bastante lento. Ahí bastante despacito, que vaya más gradual. Y bueno. Ahí está la cámara principal y aquí está el gran angular, ¿no? Vamos a volver a la cámara principal ahí. Y voy a encender la luz. Cuando yo enciendo la luz, bueno, obviamente me tengo que agachar para que se vea. Y les voy a mostrar ahora para que vean a esta distancia, porque acá no hay tanta luz, ¿no? No hay tanta contaminación. Tengo luces por allá de la calle y todo lo demás. Entonces les voy a mostrar. Ahí está el brillo bajo. Y está la luz, ¿no? Voy a apretar una vez. Y voy a cambiar así, ¿no? Y puedo bajar la luz. Ahí está cálida la luz. Esa es una luz cálida. ¿Oh? Ven mi mano ahí. Y ahí está la luz fría. Pero le voy a mostrar, ¿no? O sea, aprieto otra vez y voy a aumentar el brillo. ¿Ah? Voy a aumentar el brillo. Vamos a pasar a luz cálida. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo voy a pasar a la luz fría y dejar el brillo máximo. ¿Cómo tengo que hacer para volver a tener el control del zoom? Bueno, hacen doble clic y ahí tienen el control del zoom. Hacen doble clic en la ruedita y ahí, con la luz, con la luz, hacen doble clic y pueden hacer zoom de nuevo. Eso es lo que tienen que hacer, doble clic en la ruedita al costado del Osmo Mobile. ¿Sí? Doble clic de nuevo y vuelven a tener el control de la luz. Más brillo, menos brillo y así. Y para apagarlo mantienen presionado y listo. Así que volvamos al estudio y les digo las conclusiones finales. Al día siguiente. Ok, gente, después de que analizamos todo eso, les voy a mostrar, obviamente yo lo tengo en un minuto que la cámara ahí se apague la pantalla del celu para que haga más cosas, la toco y vuelve. Bueno, para no ser repetitivo con muchas explicaciones y todo eso del gimbal, hay muchas funciones que tienen, ¿no? Como el botón de cambio, para si lo presionan una vez cambia entre la cámara frontal y la cámara trasera. Si lo hacen 2 veces va a cambiar la orientación. Después el botón grabar, cuando estén grabando dentro de la aplicación de DJI mismo, van a poder, presionándole una vez, van a poder tomar una foto, un screenshot. Bueno, una foto, no un screenshot. Van a poder tomar una foto, ¿no? Y bueno, y después, todo esto, funciones como el botón de modo. El botón de modo, si lo apretás 3 veces, creo, 1, 2, 3, se pone así en reposo. Acá el gimbal, y después si presionan aquí el gatillo 2 veces, obviamente va a volver a la normal. Si lo presionan una vez es para activar el Active Track, el seguimiento, cosas básicas así. Y otra cosa que me sorprendió de este modelo, el 7 Pro, es que tenemos, señores, el famoso palo selfie. Sí, famoso palo selfie que lo podés tirar así y podés grabarte a una distancia bastante considerable. Mirá. Oh, ahí está. Mirá lo que es eso. Así, señores. Así es. Y podés ir bloqueando como un campeón. Y si querés, apretás acá. Y acá me está, obviamente, que siguiendo. Y yo no estoy tocando nada, ¿no? Mirá lo que es esto. Bueno, señores, tenemos un viento que me está pegando de este lado, ¿no? Ustedes lo van a ver del lado derecho de su pantalla. De este lado, del golpe izquierdo me está. Estamos probando acá el micrófono de DJI, pero lo estoy probando. Esta es la prueba que quería hacerles con el receptor de
que tiene ahí el Osmo Mobile 7 Pro. Así que vamos a probar. Está aquí con con el DCAT. Está aquí funcionando. Yo me aseguro que todo esté bien ahí. Bien, perfecto. Y ahora me voy a ir. Acá hay un cartel. No sé si sale la imagen, ¿no? No se ve. Bueno, hay un cartel porque donde estamos ahora, esto en cualquier momento va a haber casas acá. Pero bueno, aprovechemos mientras tengamos esta distancia prudencial. Yo me voy a ir tranquilo. Me voy a ir hasta un caminito que pasa por acá. Y vamos a ver si se sigue escuchando. Yo no me voy a enterar porque, bueno, hasta que no vea este video en la edición, no voy a estar, si ustedes me están escuchando, si está saliendo. Es uno de los puntos débiles que tiene este tipo de micrófonos, porque no tiene grabación como el JI Mini, perdón, como el de JI Mic 2. Bueno, acá estamos a una distancia ya prudencial. Voy a hacer un poco de silencio y voy a activar la cancelación. Ahora no tengo la cancelación de ruido activa. Y la voy a activar ahora. Bueno, ahí está la cancelación de ruido activa. A ver si notan alguna diferencia. La voy a dejar un rato más y la desactivo. Y ahí estamos sin cancelación de ruido activa. Bueno, me voy a ir hasta el cartel que está por allá. Se va a cortar un poco. Cada tanto me giro porque quiero que no se corte tanto. En la JI dice que esto tiene vamos a ver. Estoy llegando al hotel. Más o menos me voy a poner a la misma altura. Perfecto, perfecto. Y acá estamos. Allá está el cartel. Espero que se escuche. Hay bastante viento. Así que la verdad que es bueno tener un sistema inalámbrico de esta calidad, con la calidad de DJI, ¿no? Yo siempre me fijo que el LED que tienen acá de color verde lo miro. Entonces yo me aseguro que el enlace con el receptor está. Acá estoy yendo con la cancelación de ruido no activada. No está activada. Me voy a callar. Voy a hacer silencio y la voy a activar. Y ahí la volví a desactivar de nuevo. ¿A quién va dirigido este Osmo Mobile 7 Pro? Va dirigido a aquellas personas que quieren experimentar, aunque sea por primera vez, lo que es la estabilización mecánica. Porque esto es un estabilizador mecánico. Tiene 3 poderosos motores. Lo de poderosos, bueno, ya lo aclaré en el video que en esta versión achicaron unos milímetros cada motores y lo del contrapeso. Pero bueno, la razón número 1 por la cual yo me lo compré, porque siempre hay una sola razón, puede haber varias, pero la primera es la más importante de todas, es esta. El módulo inteligente. Luz, seguimiento para usarlo con cualquier aplicación, red social, Blackmagic Cámara, con Instagram, con TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. El seguimiento, eso es lo importante. La luz fría y cálida. Después cuando conectás también en el puerto de datos para pasar el audio porque sirve como receptor de audio también, utilizando el Mac Mini por ejemplo. Tenés un setup de blogging, ni más ni menos. Hasta aquí es la reseña. Si me faltó algo, disculpen, agréguenlo en la caja de comentarios. Y bueno, desde aquí, desde este humilde lugar, yo soy su servidor Kaoru y yo estoy aquí porque ustedes están allí. Nos vemos en el siguiente video. Chao.